Buenas tardes, familia. Bueno, pues vamos a seguir por donde nos quedamos en el último vídeo, que os recuerdo que estábamos en el capítulo 2, en la sección 6, miedo y conflicto, y nos habíamos quedado por el párrafo 8. Dice, he subrayado que el milagro, que es la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también lo es, que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. O sea, cuando yo reconozco mi dignidad como hijo de Dios y que al igual que la mía es la de todos, pues estoy atendiendo el proceso de expiación de la inocencia, ¿no? Y esa es la expresión del milagro, ese reconocimiento de mi dignidad y la dignidad de todo ser vivo, ¿no? Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Te has colocado a ti mismo en una posición en la que has olvidado tu dignidad y la dignidad de todo lo que te rodea, ¿no? Por eso has aceptado como posibilidad el miedo en tu mente, ¿no? Dice, has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Has actuado sin amor porque has elegido aceptar pensamientos que venían del miedo y no del reconocimiento de la dignidad de todo ser vivo, por lo tanto del reconocimiento del amor que somos todos, ¿no? Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Si esto se queda en el intelecto como comprensión, es verdad, necesito el remedio de la expiación, ¿no? Para sanar mi mente, pero nada más, solo se queda ahí, pues dice, seguirás teniendo miedo. Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Tan pronto como no solo se queda en la comprensión, sino que lo practicas y te das cuenta que antes de actuar recuerdas que tú eres el Hijo de Dios y que aquel que se te está presentando o aquello también, pues estás aceptando el remedio, no solo intelectualmente, sino en la práctica, ¿no? Así es como tiene lugar la verdadera curación. Claro, está clarísimo, ¿no? Bueno, en el párrafo 9 dice, todo el mundo experimenta miedo. Eso es así, es inevitable, puesto que ya estar en un cuerpo es efecto de tener miedo en la mente. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Solamente un mínimo de interés de voluntad para estar atento y darse cuenta cómo se produce el miedo en nuestra mente, qué pasos hemos dado, qué hemos permitido que se instale en la mente, ¿no? Para que se produzca el miedo. Dice, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. Si todo el tiempo permaneciéramos conscientes de ese poder, estaríamos ya liberados, ¿no?, de todos los errores. Dice, no obstante, si esperas librarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. A pesar de estar instalados en la mente errónea, que eso hace que el poder creativo se haya convertido en el poder de fabricar una ilusión, o sea, porque está al servicio de lo que el ego
proyecta. Entonces, a pesar de ese cambio de poder en la mente, nunca pierde su poder creativo. Quiere decir que o bien el poder creativo se desarrolla en la verdadera creación, en la creación y extensión del amor, o bien se desarrolla en la fabricación de ilusión que nos hace vivir como la experiencia real, ¿no? Dice, nunca duerme, está creando continuamente. Estemos en el estado en que estemos, ya sea con sueño profundo, sueño con sueño o sueño diurno, siempre la mente está creando. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Nos es difícil creer en el poder que cuando se une pensamiento y creencia, el poder que tiene creador, la mente, con esa unión, ¿no? Con ese estado o ese conjunto de creencia y pensamiento. Dice, a primera vista puede parecer arrogante creer que posees tal poder y por eso la falsa humildad, ¿no? De, no, yo no, yo cuando intento pensar en algo y por mucho que lo pienso no lo veo realizado, ¿no? Así que no debo tener tanto poder en la mente, ¿no? Dice, es arrogante creer que tienes ese poder. Dice, más, no es esa la verdadera razón, no es esa la verdadera razón de que no lo creas. No es el no ser arrogante, simplemente es miedo de ese poder. Dice, prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. O sea, tenemos miedo de los pensamientos porque cuando aceptamos esa creencia de que no tenemos tanto poder en nuestros pensamientos, nos estamos comprando la inocencia de todo lo que no nos gusta que hemos fabricado. De esa manera le estamos quitando ese poder del cual, si yo lo aceptara, me sentiría mucho más culpable. He proyectado un mundo que no me gusta, he proyectado unas situaciones en las que sufro, en las que padezco y no me son fáciles o no me son... no honran quien realmente soy, el Hijo de Dios, ¿no? Y dice, pues de esa manera la culpa se mitiga, ¿no? Si yo no tengo tanto poder, yo no he podido fabricar esto, yo no debo ser la causa, ¿no? Dice, pero eso hace que también veas a la mente impotente, con lo cual no le das el poder que realmente tiene y sigues creyendo que lo que piensas no tiene el poder de fabricar luego el mundo que vas a percibir y a vivir, ¿no? Dice, si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. En algún nivel. No siempre no es el que vemos inmediatamente, pero como es en algún nivel, en algún momento, o nosotros o otros seres van a vivir el efecto de esos pensamientos. De alguna manera se materializarán. Y claro,
dejamos de tener tanto miedo ante lo que puede ocurrir cuando quitamos ese poder a la mente, pero tampoco le vamos a tener el respeto que se necesita para cambiar de mentalidad y para sanar todos aquellos errores que hemos mantenido sin ser conscientes de que procedían de nosotros, de nuestras creencias. Bueno, pues ya estamos en la sección 7, causa y efecto. En el párrafo 1 dice: puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y tus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe, la ley de que todo pensamiento produce efecto, de que con el poder de la mente, del pensamiento, creamos y fabricamos, ¿no? Dice: de nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tus pensamientos. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Este curso, su propósito es que reconozcamos que todo lo que vivimos lo hemos deseado, lo hemos pedido, y tal y como lo pedimos se nos da. Y que cuando ya lo que se nos da no nos satisface, reconozcamos de dónde viene, no sigamos con el mismo círculo, ¿no?, de estar perdidos en causa y efecto. Es mucho más eficaz que te recuerde que no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos, que no ejercemos suficiente vigilancia de qué pensamientos están llegando a nuestra mente, qué pensamientos mantenemos como creíbles, como reales, y qué pensamientos proyectamos después al tiempo y espacio, ¿no?, que darán lugar su efecto material, ¿no?, en algún momento. Tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para eso. Y es verdad, porque solo cuando tenemos la mente en estado milagroso, que es estar en el estado presente, pues es posible que estemos atentos a lo que en ese instante pueda pasar por la mente, ¿no? Lo cual es absolutamente cierto. No estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Se te está enseñando a pensar de esa manera. Todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción. Todos los que en algún momento de su vida llegan a pensar, a darse cuenta, ¿no?, a reflexionar de esto, tiene que haber otra manera, ¿no?, y que mis pensamientos deben ser los que me mantienen en este estado que no es deseable ya para mí, ¿no? Dice: pues todos los obradores de milagros necesitan este tipo de instrucción, aprender a pensar con una mente milagrosa, que es con una mente que está en el instante presente sin ningún obstáculo de contenido de la mente egoica. En el párrafo 2 sigue: no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Una vez que lo decidimos, tenemos toda la ayuda para que nos demos cuenta cuanto más pronto posible del error que estamos manteniendo, ¿no? Dice: no puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Nos está pidiendo la ayuda de que aceptemos la expiación
y que formemos parte de ese programa, de ese proceso, ¿no?, de expiar. Obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos, a fin de evitar las creaciones falsas. Eso es lo fundamental, ¿no?, de estos primeros pasos del curso. Darnos cuenta y aceptar el poder que hay en la mente. Por eso también todos los ejercicios primeros son reconocer ese poder, reconocer que lo que veo lo he tenido que fabricar yo, porque de lo contrario, si yo no le doy, lo etiqueto, no le doy un valor o un poder, sería neutro, no sería nada, ¿no? Por lo tanto, reconocer el poder que con mis pensamientos fabrico todo lo que veo, fabrico este mundo ilusorio, ¿no? Dice, el obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca el milagro. Para que se produzca el milagro, que es que nos instalemos en la mente milagrosa, la mente del instante presente, es imprescindible que comprendamos genuinamente en qué consiste la verdadera ley de causa y efecto, ¿no? No en este mundo de sueños, sino su verdadera causa. Dice, tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro, rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Si ahora, no importa lo que haya ocurrido un minuto antes, si ahora elijo el milagro, estoy rechazando el miedo. En ese instante es imposible que el miedo tome posesión de la mente. Pues solamente tengo que estar atento a este instante. Este instante elijo el milagro. Este instante elijo el milagro. Si por un instante permito el miedo, no pasa nada. Simplemente recuerdo que en el instante en que lo que acepto en mi mente es el milagro, el miedo desaparece. Dice que aunque solo sea temporal, no importa, el tiempo no existe. Simplemente existe que el instante presente se vaya llenando de mente milagrosa en mi mente, porque eso va a hacer que mis actos estén más tiempo a servicio del Espíritu Santo y puedan ser involuntarios, puedan ser desde el amor. Dice, te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas. Tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo. Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado. No habrías podido hacer nada de eso si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente, no puedes sino sufrir, pues porque estás fabricando desde el miedo y es imposible que no contenga sufrimiento, puesto que en la mente sabes que el miedo no es real, que la fabricación no es real y que simplemente estás llenando con esa ilusión por miedo a tus pensamientos, ¿no? El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. Aquí nos habla del verdadero origen de la causa, ¿no? Dice, de causa y efecto. Dice, en realidad, causa es un término
que le corresponde propiamente a Dios, y su efecto es su Hijo. O sea que en última instancia, en la realidad absoluta, la única causa de todo es Dios, que Dios en su mente crea a su Hijo. Es la única causa. Y su único efecto es su Hijo. No hay más causa que la de Dios, creador, y efecto de esa creación, su Hijo, ¿no? Dice, esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Lo mismo que el poder creativo se convierte en poder de fabricar la ilusión, porque es lo que está a la mente aceptando como real, pues el poder de la causa y el efecto verdadero se convierte en que a través de lo que creemos en la mente errónea, de los pensamientos que aceptamos como verdaderos, fabricamos un mundo que para nosotros es verdadero, en la experiencia es verdadero, ¿no? Dice, todo mundo es, pues, el conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo conflicto está ahí. El conflicto de confundir, ¿no? La creación con la fabricación, de confundir si en la fabricación se corrige el error que se cometió en la creación, de aceptar la idea de que era posible la separación. Todos esos conflictos, el único fundamento es que es el confundir, ¿no? La creación con la fabricación. Dice, todo miedo está implícito en la segunda, en la fabricación, y todo amor en la primera, en la creación. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo, así como el conflicto es entre la verdad y la ilusión. Pues se puede entender también el conflicto desde el amor y el miedo. En el párrafo 4 seguimos, dice, ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo, porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerle fuera de tu control. Está clarísimo, ¿no? Ya nos lo dijo antes, ¿no? Que él no puede hacernos darnos cuenta de que el miedo no es real, porque lo hemos fabricado nosotros, y mientras mantengamos la creencia en él, va a seguir apareciendo como real, ¿no? Como una realidad que no podemos controlar. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Podemos enfrentarnos a uno para dominarlo, lo voy a controlar, lo voy a trascender pasando por ese miedo y tal. Dice que surgiría otro, porque en realidad lo único es la creencia de que el miedo es real. Sea por el motivo que sea que aceptemos, solamente comprendiendo de dónde surge esa creencia que lo hace percibir como real, allí solamente es donde se puede corregir, no en el miedo que se esté viviendo en ese instante, ¿no? Dice, de hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor.
reconocer que es desde la mente donde surge, porque me he instalado en una falta de amor, en no reconocer mi valor, no reconocer mi esencia, que es la de ser el amor puro, ¿no? Y solamente reconociendo ese amor se puede sanar todos los miedos, ¿no? Que pueden tener muchas formas, pero que es uno. Dice, descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. En el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable, ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. En el párrafo 5 dice, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. Es como el amor y el miedo no pueden coexistir. Creer en uno está negando el otro. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. En este sentido, la separación ha ocurrido. Y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Negar que la separación ha ocurrido para esta experiencia, para sea lo que sea, sueño o ilusión o lo que desde donde lo contemplemos, resulta que en esta experiencia la separación ha ocurrido. Y negar eso sería utilizarlo inadecuadamente, ¿no? La negación, puesto que no llevaría a sanar nada, sino es instalar la sanación donde verdaderamente puede ocurrir, no en esta experiencia de separación. Y negarlo sería utilizar incorrectamente la negación. Concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error. Concentrarse en el error que se ha producido por esa creencia. El error es la experiencia que tenemos de separación, los cuerpos, las formas. Concentrarnos en este error como lo real, como aquí es donde puedo corregir mis problemas, donde puedo corregir mis miedos, es otro error. Negarlo es un error, porque es innegable que lo vivimos como tal. Pero querer corregir lo que vivimos como tal, sin recordar que es un error y que el error procede de otro lugar, seguiría también seguir en el error, ¿no? Dice, el procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que tiene que ser corregido inmediatamente. Aceptar que en este momento estoy teniendo un sufrimiento, estoy teniendo un dolor, estoy teniendo un malestar, lo que sea, ¿no? Es reconocerlo que aquí en este plano de existencia estoy experimentando esto, pero no para quedarme con que el error es lo que es la realidad, sino para darme cuenta que hay que corregirlo y que la corrección la he de buscar en el lugar donde se produjo la causa. ¿Entendéis? Esto da lugar a un estado mental en el que la expiación puede ser aceptada sin demora. Cuando hacemos este proceso ante lo que estamos viviendo en este sueño de separación, dice, cuando hacemos este proceso de reconocer lo que estoy viviendo, reconocer que quiero corregirlo lo antes posible, reconocer que donde lo puedo corregir es donde se produjo la causa, eso me dice, esto da lugar a un estado mental en el que
La expiación, reconocer mi inocencia, puede ser aceptada en ese mismo instante, sin demora, sin tiempo que tenga que pasar de una cosa a la solución, ¿no? Debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada, sin intransigencias, para todo. No para este problema sí vale esto, vale el darme cuenta que lo acepto, que quiero la corrección y que sé dónde está la causa, y para otras cosas no. Dice, esto es sin intransigencias, para todo o para nada, o es para todo lo que vivimos o no es para nada, porque no sirve. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso sí que utilizamos el tiempo para ir comprendiendo esto, ¿no? En algunos casos somos transigentes y en otros no, y esto utilizamos el tiempo para ir comprendiendo que tiene que ser para todo lo que vivimos, ¿no? Este proceso parece ser gradual debido únicamente a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. Por eso se fabricó el tiempo, por eso seguimos creyendo en el tiempo, ¿no? Porque es como el recurso de que vamos a ir consiguiéndolo poco a poco, ¿no? La aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo lo que Él crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, necesita solamente una leve corrección para que tenga sentido en este contexto. Se lo dio a su unigénito Hijo. Se lo dio a su unigénito Hijo. O sea que todos somos el Hijo de Dios. Todos formamos parte de ese único Hijo de Dios. Eso se refería esta frase, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que le dio su Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna. Todo el que a través de ese tiempo que hemos fabricado como herramienta de ir aceptando la expiación, todo el que vaya creyendo en que somos, que yo soy y los demás son el Hijo de Dios, pues no perezcamos, no se muera y sí se tenga la vida eterna. Dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un Hijo. Si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. La filiación es su unicidad. La filiación la entendemos como toda la vida, toda forma de vida, todo lo que contiene vida, todo es la filiación, todo es el único Hijo de Dios, ¿no? La vida de Dios extendiéndose, tomando formas, pero su única vida, ¿no? Si toda la creación de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Y esa unicidad trasciende la suma de sus partes.
trasciende, es mucho más que la suma de sus partes, es todo lo que existe y lo que pueda existir, ¿no? Este hecho, no obstante, queda velado mientras falte una sola de ellas. Este hecho queda velado para nosotros, para la mente del Hijo de Dios. No lo podemos experimentar, esa plenitud, esa unicidad no se puede experimentar mientras quede una sola de esas formas que pertenecen, ¿no?, a la filiación de vida, mientras quede sin reconocer quién es, sin reconocer la vida y la afiliación a la que pertenecen, ¿no? Por eso es por lo que en última instancia el conflicto no se puede resolver hasta que todas las partes de la filiación hayan retornado. Solo entonces podrá comprenderse lo que en verdad, el verdadero sentido de la palabra significa la plenitud. Imaginaros lo que debe percibirse, lo que debe experimentarse, ¿no? Cuando se pueda comprender y experimentar esa plenitud, ¿no? Cualquier parte de la filiación puede creer en el error o en la incompleción si así lo elige. Sin embargo, si lo hace, estará creyendo en la existencia de algo que no existe. Lo que corrige este error es la expiación. O sea que cualquier parte, todos los que formamos la filiación, podemos seguir creyendo en el error y podemos seguir creyendo en la escasez, en la incompleción, en que no estamos completos, no somos plenos, ¿no? Que no se nos ha creado en la plenitud, ¿no?, de Dios. Pues somos libres de elegir eso, pero mientras que lo sigamos eligiendo, recordamos que estará velado para todos la verdadera experiencia de la plenitud, ¿no?, de la compleción. Imaginaros lo que estamos perdiéndonos y haciendo perder a todos los seres vivos, ¿no? Lo que corrige este error es la expiación. En el párrafo 7 ya he hablado brevemente acerca de la condición de estar listo, pero tal vez pueda ser útil mencionar aquí algunos puntos adicionales. Estar listo es solo el prerequisito para que se pueda lograr algo. Primero, la voluntad ha de ser hacerlo, estar listo para ello. Si no, no se podría llegar a lograr nada, ¿no? Es el primer requisito. No se debe confundir una cosa con la otra. Tan pronto como se da la condición de estar listo, también se da, en cierta medida, el deseo de querer lograr algo. Esto va unido. Si estoy listo es porque he tenido ese deseo, ¿no? Dice, si bien este no es necesariamente un deseo indiviso, o sea que no es necesariamente el único deseo, sino simplemente que si estoy listo, realmente es que está ese deseo en mí, ¿no? Va implícito en el estar listo. Dicha condición es estar listo, de estar listo, no es más que el potencial para que pueda tener lugar un cambio de mentalidad. Es estar listo, es el potencial. La confianza no puede desarrollarse plenamente hasta que no se haya alcanzado un dominio total. Hemos tratado ya de corregir el error fundamental de que es posible dominar el miedo. Y hemos enfatizado que el verdadero dominio solo se puede alcanzar por medio del amor. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. Estar listo es solo el comienzo de la confianza. La confianza la vamos a desarrollar a medida en que más y más instantes
nos instalamos en estar listo, que quiere decir en la mentalidad milagrosa de estar en el presente, de estar en el instante presente, esperando, estar listo, esperando que el milagro se esté dando. Siempre que estamos ahí, el milagro se da. Y en esa medida iremos desarrollando la confianza en ese estado mental. Tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control, que no depende de nosotros, que no va a depender de las veces que estemos listos, que desarrollemos la voluntad. Tenemos que procurar estar listos, pero que eso no tiene por qué hacernos pensar que si no está ocurriendo es porque no hemos estado lo suficientemente veces estar listo, porque el tiempo simplemente está al dominio, bajo el control del ser, de Cristo, del Espíritu Santo. Por lo tanto, con que un solo instante estemos verdaderamente listos, Él lo utilizará para darnos la plenitud, para que desarrollemos la suficiente confianza y la vayamos implementando hasta lograr pues el dominio, ¿no? Que es de lo que se trata, el dominio de que el miedo se va a corregir a través de estar instalado en esos instantes de amor. Y cuanto más amor estamos aceptando, más confiamos en que podemos estar en el amor y trascender el miedo, ¿no? Bueno, pues hemos terminado esta sección 7 y lo dejamos aquí. Hasta el próximo vídeo. Un abrazo y que tengáis un feliz día. Hasta pronto.